Amigas y amigos, vamos a comenzar nuestra agenda de entrevistas en la tarde de hoy con Luis Alfonso Herrera, miembro de Se Dice Libertad, miembro de la ONG Un Estado de Derecho, investigador y también profesor del Observatorio de Derechos de Propiedad. Vamos a conversar con él a propósito de la actividad que se llevó a cabo hoy al mediodía, el videoforo documental Ven a mí que tengo flor, expropiación o expoliación, a propósito de algunas de las expropiaciones emprendidas por el gobierno nacional. Profesor Herrera, bienvenido a Unión Radio. Buenas tardes, muchas gracias Vanessa por la invitación. Gracias a usted por atendernos, profesor Herrera. Quisiéramos que nos diera información sobre los casos de expropiaciones que han sido abordados en este videoforo y obviamente en este documental Ven a mí que tengo flor, que fue presentado hoy. Sí, bueno, este es un documental que ya tiene algunos años, fue presentado en el año 2011 concretamente, 2011-2012 por la Asociación Civil Ciudadanía Activa en alianza con Se Dice Libertad, y allí se presentan varios casos que entre el periodo 2005 y 2010-2011 se cometieron distintas violaciones de propiedad privada a través de diferentes mecanismos, fundamentalmente a través del mecanismo de la expropiación, debido a que no se ejecutaron pues todos los pasos ni se cumplieron con las garantías que tanto la Constitución como la Ley de Expropiación del año 2002 establecen para que este tipo de procedimientos puedan ejecutarse. ¿Cuáles son sin los violación casos? a la propiedad. Y los casos concretamente, pues, entre otros que se mencionan en el documental o que fueron recogidos, está el caso de los trabajadores de Sidor, que eran accionistas de esa compañía para la fecha de su estatización. También está el caso de Cemex, de la productora de cemento, que fue también mediante un decreto de expropiación estatizada en el año 2008 aproximadamente. Está el caso de los Valles del Turbio, de una de las distintas fincas que estaban allí en producción de caña de azúcar y que fueron también objeto, en ese caso, no de un decreto de expropiación del presidente de la República, sino del alcalde para esa fecha de esa región. Está también el caso de las plantas o de los galpones de Polar en la ciudad de Barquisimeto, que también en un momento, por vía de la acción de la alcaldía de ese municipio, pues fueron amenazadas de expropiación hace ya algunos años atrás. Y finalmente está el caso de una de las víctimas de violaciones a la propiedad de aquellas pequeñas empresas que tenían contratos con Petróleos de Venezuela, los llamados prestadores de servicios de actividades primarias en materia de hidrocarburos que también fueron víctimas de un decreto de ley que estatizó esas actividades vinculadas con las actividades primarias de hidrocarburos y que dio lugar a una serie de decretos de expropiaciones que en realidad son expoliaciones. ¿Por qué son expoliaciones y no expropiaciones? Dice que el Estado no cumplió con los pasos ni honró la deuda. Exactamente. La expropiación es una garantía de la propiedad privada, no es un mecanismo para extinguir sancionatoriamente la propiedad. En todos los países, y Venezuela hasta el año al menos 2006 no era una excepción en esa materia, la expropiación precisamente se crea como un mecanismo para que cuando haya utilidad pública declarada por ley, y utilidad pública es básicamente la construcción de obras para beneficio de la comunidad, aeropuertos, carreteras, autopistas, puentes, es decir, obras que son cuya inversión corre por cuenta del Estado y que para su construcción se requiere de un terreno, de una edificación a demoler o de algún espacio o bienes que están bajo propiedad privada y que por razones técnicas, estudios previos, determinan que deben ser compradas, adquiridas forzosamente, de allí que se llame un decreto de adquisición forzosa para que se pueda desarrollar esa obra pública allí. Bueno, para que las expropiaciones respeten la propiedad privada se tienen que cumplir varias garantías. Primero, esa declaratoria de utilidad pública, que no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que definirse muy bien cuál es la obra pública a construir. No se cumplió con ese requisito. Bueno, en la mayoría de las cosas se declara, sí, se declara simplemente de utilidad pública o interés general el paso de la titularidad de un privado al Estado. Y allí no hay utilidad pública. Allí lo que hay es una compra coactiva, inconstitucional, de un bien que por interés político, pues se quería pasar a manos del Estado, a patrimonio del Estado, pero no porque necesariamente o porque efectivamente se vaya a construir una obra pública. De hecho, en casi todos estos casos que están registrados en el documental Ven a mí que tengo flor, bueno, básicamente lo que hubo fue un cambio de titularidad, pero no se construyó una nueva obra. Por ejemplo, como se ocurre en el caso de las expropiaciones, ocurrió para construir las estaciones del metro de Caracas u otras estaciones de metro en otras ciudades del país. Ahí está claro que había una utilidad pública porque se construyeron obras que no existían para el momento de la expropiación, pero en todos estos casos no.
Entonces decía, no está la declaratoria de utilidad pública porque simplemente es una declaratoria genérica con fines políticos. En segundo lugar, el decreto de afectación siempre fueron decretos generales, ambiguos, en donde no se garantizó el derecho a la defensa de los afectados porque no se los llamó a un procedimiento de arreglo amigable. Es decir, no hubo arreglo amigable en ninguno de los casos que usted ha citado. Conversamos con el profesor Luis Alfonso Herrera, profesor investigador. ¿No hubo ninguna solicitud de arreglo amistoso? Esto fue intermitente. Por ejemplo, en los casos de empresas que tenían inversión extranjera, en donde habían accionistas extranjeros, normalmente esta vía intentó agotarse, bueno, precisamente para evitar lo que luego terminó ocurriendo, que son estos reclamos ante arbitrajes internacionales. Claro. Pero en la generalidad de los casos de empresas, edificaciones o bienes de venezolanos, es decir, donde no había inversión extranjera, siempre se procedió, Vanessa, a la toma física, es decir, a la toma de posesión de los bienes, sin que previamente se diera un arreglo amigable que implica constituir una comisión con expertos tanto de la parte afectada, del propietario como de la administración, y luego uno nombrado de común acuerdo para que se fije un justiprecio. Eso en la generalidad de los casos no ocurrió porque se tomaba inmediatamente con el decreto de afectación la posesión. Y claro, al ocurrir esto, ya el Estado no tiene ningún interés en discutir y en concretar el justiprecio y el pago de ese justiprecio, del valor del bien, porque ya tiene la posesión. El que queda ahí afectado es el propietario, pues que por supuesto no vio satisfecho su derecho. Entonces, en el caso de los venezolanos, en general, eso fue lo que ocurrió. En algunos casos se activó ese mecanismo de arreglo amigable. Incluso hay algunos contados casos en los cuales se llegó a un justiprecio, pero cuando era muy elevado a criterio de la República, pues sencillamente no se pagaba. Y en otros casos, sencillamente nunca la Comisión de Avalúos llegó a producir ese justiprecio. Y repito, esto desde el punto de vista del Estado era irrelevante porque ya la posesión se había tomado. Y eso es lo que fundamentalmente convierte todas estas actuaciones en expoliaciones. Porque en ningún régimen donde se respete el derecho a la propiedad, un régimen democrático, un Estado de Derecho, puede tomarse en posesión un bien que previamente no haya sido estimado su valor de mercado, porque no puede ser un valor asignado caprichosamente, y pagado efectivamente ese valor. De otra forma, lo que hay es una pérdida patrimonial porque salió del acervo patrimonial del propietario un bien o un determinado número de bienes que no fue sustituido ni por dinero ni por otro tipo de patrimonio que lo compensara. ¿Hay una estimación de cuánto perdieron los propietarios de estas empresas? Bueno, hasta ahora han habido sobre todo a nivel de consultoras económicas, ecoanalítica, econométrica, entre otras, han dado estimaciones sobre todo del monto de la deuda que sobrepasa los 8.000 millones de dólares, mucho más, pero por lo que son arbitrajes internacionales, es decir, demandas que ya han sido presentadas, en algunos casos resueltas y en otros casos están por resolver. Pero desde el punto de vista interno, ese es un número incierto hasta la fecha, Vanessa, y que es terrible porque estamos hablando en definitiva de violaciones de derechos humanos. La la propiedad privada, tanto por la Constitución del 99 como por la Convención Americana, que lamentablemente Venezuela pues dejó de ser parte de ese tratado, pero también por lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es reconocido como un derecho humano. En consecuencia, esas son violaciones que no prescriben y que precisamente por eso una de las tareas que tanto la Asamblea Nacional como toda persona preocupada por la buena salud de la democracia y del Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, bueno, hay que abogar por medidas de restitución y de reparación de los derechos de propiedad, que también era un poco el tema del videoforo de hoy, hablar de algunos casos apenas emblemáticos de violaciones a la propiedad. Por ejemplo, ahí estaba también el caso de Agroisleña, lamentablemente, claro. Sí, la persona que iba a hablar de este caso no pudo acompañarnos, se le presentó un inconveniente, pero todos esos casos suman una cantidad muy elevada de daños que se han generado por daño material, por daño moral, y que el Estado venezolano tendrá en algún momento que reconocer y establecer mecanismos, como en países de Europa del Este se hizo, para indemnizar en el corto, mediano o largo plazo todas esas violaciones a la propiedad, de modo que pues se haga justicia a las víctimas de todos ellos. Profesor Luis Alfonso Herrera, recordamos que conversamos con Luis Alfonso Herrera, miembro de Se Dice Libertad, a propósito de este videoforo que se realizó el día de hoy al mediodía. ¿Cuáles serían las vías de reparación? Usted usó la palabra indemnización. ¿Es lo que correspondería con todos los casos que citó? Sí. Bueno, el año pasado la Mesa de la Unidad Democrática, dentro de su oferta electoral, una de las precisamente leyes o proyectos de ley que propuso fue el de la reversión de las expropiaciones. Y esto de alguna manera pues atiende a una parte de esos mecanismos de restitución de la propiedad que habría que adoptar, la devolución de aquello que fue tomado, ya sea a través de ocupaciones, de intervenciones,
de tomas, de mal llamadas expropiaciones donde no se hayan cumplido las garantías que establece esta ley de 2002 y la Constitución en su artículo 115, y toda otra serie de medidas que en un anteproyecto de ley que el Observatorio de la Propiedad de SEDICE con la Asociación Civil Un Estado de Derecho han preparado precisamente tomando en cuenta esas experiencias de los países de Europa del Este. Bueno, la devolución sería una de esas medidas, pero hay otras. Está, por supuesto, la indemnización mediante el pago en sumas de dinero, al valor de mercado, desde luego, que a la fecha, tomando en cuenta el ajuste por inflación y los demás mecanismos pues de estimación en la actualidad de del valor de esos bienes, pues habría que pagar, pero esto sería para los casos, digamos, de menor cuantía. ¿Devolver o indemnizar? Las dos cosas. En algunos casos, por ejemplo, hablando de terrenos que han sido invadidos o terrenos que han sido tomados, por ejemplo, en materia agraria y que están ahorita absolutamente abandonados o están improductivos en manos del Estado, si pasan, se devuelven a sus propietarios. Allí también hay que tener en cuenta que semillas, equipos, materiales, edificaciones fueron afectadas o incluso en algunos casos robadas o destruidas. Claro. Entonces, eso hay que indemnizarlo más allá de devolver los terrenos. Entonces, allí hay distintos mecanismos. En algunos casos se podrá pagar, tomando en cuenta que no es precisamente ahorita lo que abunda para el Estado los recursos desde el punto de vista de reservas internacionales, de presupuesto. Entonces, en los casos de menor cuantía, podrán hacerse algunos pagos, digamos, en lo inmediato, pero en otros casos habrá que explorar distintos mecanismos que en el derecho comparado se han aplicado en casos similares. Por ¿Cuál ejemplo, es, profesor Herrera? Dispensas tributarias. Habrá que evaluar, digamos, dar periodos de no pago de impuestos sobre la renta o algún otro tipo de impuesto para que las empresas puedan con fondos propios recuperarse y entonces dar ese tiempo, digamos, para que precisamente puedan invertir la mayor cantidad de recursos en la reactivación de estas fincas o de las empresas o de los comercios que hayan sido afectados por la violación. En otros casos, líneas de crédito en alianza con instituciones privadas que de pronto puedan flexibilizar lo que son los mecanismos de acceso a recursos privados para poder financiarse con tasas de interés bajo. En otros casos serán las subastas de locales o de terrenos o de edificaciones que no quieran ser recibidas por sus antiguos dueños, sino que quieran una indemnización. Bueno, el Estado no debería quedarse con nada que sea improductivo, que no lo pueda él aprovechar en función del beneficio común, y debería entonces sacarlo a subasta, de modo que el dinero que se obtenga pueda pagársele a las víctimas. En otros casos de mayor cuantía tendrán que explorarse o podrían explorarse vías como la emisión de títulos valores, de bonos, sí, ya sea de la República o de alguna empresa del Estado como la petrolera o alguna otra, de modo que a futuro se reconozca en el presente esa deuda, pero que a futuro se pueda honrar, digamos, y no quede impune pues esa violación y esos perjuicios tanto materiales como morales que se han ocasionado. De manera que hay varias, en el anteproyecto de ley hay otros mencionados, pero existen mecanismos, digamos, para que en el mediano e incluso en el largo plazo esas reparaciones se puedan dar. Lo que no debería ocurrir en ningún caso es que se diga, oye, eso es muy costoso, claro, son muchos casos, dejarlo así. Vamos a pasar la página, claro, porque el país no va a poder recuperarse económicamente nunca. Y más allá, no podrá aprender nunca el error que se cometió apoyando esa política de Estado si precisamente no se hacen estas reparaciones y sobre todo no hay una reparación moral que sea conocida en la generalidad de los casos o para la generalidad del país, de los daños humanos que se cometieron con toda esta política, donde se destruyeron familias, grupos de trabajadores, se destruyeron proyectos de vida, sin ningún tipo de beneficio luego para el resto de la comunidad, porque la mayoría de los casos ha sido negativo el saldo de esa política de Estado. Profesor Herrera, muchísimas gracias por este tiempo. Siéntase bienvenido a Unión Radio. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. 3:31 de la tarde conversábamos con el profesor Luis Alfonso Herrera, integrante de SEDICE Libertad, profesor e investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad, a propósito de este videoforo documental. Hacía la aclaratoria también el profesor Herrera, se estaba difundiendo de nuevo el documental Vengan a mí que tengo flor, expropiación o expoliación, con una visión, un análisis sobre lo que ha sucedido con algunas de las expropiaciones, de los procesos de